Qué lindo es cuando el rey lo manda a llamar a uno, ¿verdad? Dice que le sirve a la mesa, le pone los vestidos, come a la mesa del rey, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comer. Una comida, dijo Jesús, le dijo a los discípulos, que ustedes no comprenden, pero comprenderán. Pero todos los que estamos aquí sabemos que es necesario comer de este manjar. Amén. Y si usted quiere ir al cielo, Dios lo trajo a este lugar para probarlo primeramente y luego para bendecirlo. Para probarlo porque tiene que soportarme. Soportados los unos a los otros. Así es que esta noche usted va a tener que soportarme unos minutitos. Voy a ser breve, pero quiero ministrar algo que el Señor me regaló hace 2 días y me inquietó mucho. En el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 38. A todos los hermanos y hermanas que ya son miembros de la congregación, a los nuevitos no, pero los no tan nuevitos y los viejitos, es necesario que usted traiga su Biblia, que usted maneje su Biblia. Hermano, pero es que ahí nos ayudan. Eso es para las visitas, para los hermanos nuevos. Usted necesita aprender a manejar esto. Amén. Necesita ser diestro, usted y yo, en la palabra. Y la única forma es sacudiéndola, hermano Claudio, abriéndola, que las hojas no estén pegadas, sino que usted pueda dirigirse con toda libertad y facilidad en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te alabo y te bendigo. He aquí tu palabra, Señor, pensamiento que has puesto en mi corazón. Permite que con toda libertad pueda ministrarlo, porque tan humano soy yo como los aquí presentes, y yo estoy necesitado de ti, Señor. Sé propicio en esta hora a nuestras necesidades, conforme a tu gracia y a tu misericordia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea, Señor. Amén. En el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 38, dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Se cierra un capítulo
En el capítulo 20, verso primero, leo para ustedes también. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dios añada bendición a su palabra. Quiero ministrar estos cortos pensamientos, como dice el hermano anciano de la iglesia Manantial de Vida, bajo el tema: la piedra fue quitada. Siento al Señor, hermano Claudio. Leía para ustedes en el capítulo 19 del libro de San Juan y capítulo 20 de cómo acontece, se cierra un episodio prácticamente importantísimo, no solamente en la vida de Jesús, sino en la vida de un pueblo y en la vida de toda una humanidad. Un acontecimiento, amados hermanos, que se cierra, como podríamos decir si hubiese una obra de teatro. Deje al hermano que haga su trabajo. Usted póngame, pido su atención, por favor. Carlitos, podríamos decir, se acabó la obra, hermano Claudio, se cerró el telón. Pero en el capítulo 20 da inicio una obra todavía mucho más intensa, inmensa e incomparable con la anterior. Proféticamente hablando, se estaba cumpliendo todo lo establecido según el libro de Isaías. Y se abre una obra para mostrar absolutamente de inicio hasta este día el plan de redención y el plan de salvación, en el cual usted y yo somos partícipes de esa gran obra, y esa es la razón por la cual estamos nosotros aquí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero cuando yo leo el capítulo 19 del libro de San Juan, veo que ese acontecimiento, hermanos,
y se cierra ese capítulo 19, veo que había dejado dolor, había gente llorando, había dejado mucho llanto y había dejado mucha incertidumbre, y muchas cosas habían quedado como en el aire con la muerte de Jesús. Y cuando leo la escritura me doy cuenta que aparte de todo el llanto, el dolor, el sufrimiento y la incertidumbre que se estaba viviendo en ese momento, me encuentro a dos personajes llamado Nicodemo, que en el libro de San Juan capítulo 3 Jesús interactuó con él, y usted sabe el relato de la historia. Nicodemo era aquel hombre maestro de Israel, fariseo, era un doctor de la ley, conocedor de la ley. Pero solo en estos dos pasajes encuentro el personaje de Nicodemo cuando interactúa con Jesús, y ahora en la muerte de Jesús. ¿Qué tanto efecto hizo aquel diálogo cuando Nicodemo visitó a Jesús en la noche? ¿Había hecho un impacto en la vida de Nicodemo Jesús? Y lo vemos aquí reflejado. Dice que Nicodemo trajo especias aromáticas, y manifiesta la cantidad que trajo.